Aleluya, que Dios les bendiga, que el Todopoderoso derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Hoy pues hay un tema que queremos compartir con cada uno de ustedes, un tema que ha sido de gran debates, o sea, ha sido muy discutido en las últimas semanas, y es sobre el Teotocos, bendito sea el Señor. Cuando hablamos de Teotocos, estamos hablando sobre María, Madre de Dios. Bendito sea el Señor, eso es el significado de Teotocos. Hemos visto especialmente en las redes sociales, donde en virtud a unas declaraciones que diera el pastor José Núñez, si mal recuerdo creo pastor Bautista, pues muchos se han levantado y se han pronunciado en su contra, especialmente los evangélicos reformados, bendito sea el Señor, quienes pues muchos dicen que Miguel Núñez pues se equivocó. Muchos dicen así, Miguel Núñez, por la sencilla razón de que éste manifestó, corrigiendo, dicho sea de paso, en un tuit a una persona, gloria sea el Señor, que cristiana, en la cual pues él decía, el doctor Miguel Núñez, que Teotoco no puede ser porque esa persona hacía cierto señalamiento y decía que el término María, Madre de Dios, es algo que, o sea, que prácticamente la mayoría de los cristianos, o prácticamente todos los cristianos lo sostienen. Más sin embargo, no es así. Entonces, valga la redundancia, Núñez pues hizo cierta aclaración en la cual él decía que el término Teotoco es algo, desde más o menos es la idea que él quiso decir, de que es algo que no existe o no debería existir, en el sentido de que cómo puede ser María, la Madre de Dios, si la Biblia dice en San Juan capítulo 1, verso 1 al 3 aproximadamente, donde nos habla de que el verbo es eterno, Cristo es eterno. Por ejemplo, en San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y así sucesivamente. Entonces, si Cristo es eterno, si el Señor pues um, es antes de lo que es la creación, antes de que el hombre fuese y él era, entonces, ¿cómo es posible de que vamos a decir que María es la madre de Dios? Y eso básicamente fue lo que quiso decir Miguel Núñez, que de hecho yo estoy de acuerdo. Y esa postura no solamente la mantiene Miguel Núñez, sino que la mantienen también otros. Entiéndase el caso bendito del Señor, de este predicador muy reconocido. Nos referimos a este predicador mexicano, el doctor Alducin, bendito sea el Señor, Alducin, quien sostiene también de que María no es la madre de Dios. También Vidal, creo que José Vidal, bendito sea el Señor, el español, también él sostiene este mismo punto. De manera que nosotros entendemos a la luz de la Biblia de que el término Teotoco es algo que no hay sustento bíblico. Lo que pasa es que lamentablemente se han sacado textos aislados o mal instrumentados para establecer determinada doctrina, bendito sea el Señor. Por ejemplo, cuando yo voy a San Juan capítulo 8, en sus versos finales, verso 50 y algo, dice la Biblia, de que ellos le dijeron, ¿acaso tú eres tú mayor que Abraham? Le dijeron los fariseos, los escribas, porque tú ni llegas ni a 50 años. Y Cristo le dice, Abraham se gozó en ver mis días. ¿Cómo es posible de que Cristo, sin llegar ni siquiera a los 33 años, dice que Abraham se gozó en ver sus días? Lo que pasa es que cuando nosotros analizamos y entramos en contexto, nos damos cuenta que Cristo lo que está haciendo aquí es pues una, o sea, Cristo está estableciendo de que Él es desde antes, o sea, desde el principio. Cuando yo voy por ejemplo Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice la Biblia, Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. O sea, desde el que ha y el que era y el que ha de venir. O sea, desde que yo analizo la Biblia me doy cuenta que Cristo es eterno. Antes que el mundo fuese y Él era. Y lo dijimos en San Juan capítulo 1, verso 1, como lo había establecido Miguel Núñez, bendito sea el Señor. Entonces, no hay sustento para avalar el Teotocos. Teotocos, esta es una expresión especialmente introducida por la Iglesia Católica, que muchas iglesias evangélicas la han abrazado, bendito sea el Señor. De hecho, cuando nosotros analizamos un poco más a profundidad, nos damos cuenta que el Teotocos pues fue algo que se puso en tela de duda
Pero esta doctrina del Teotocos especialmente surge en lo que es el año 430. Fíjese que en los 3 primeros siglos, hasta el siglo 300, no se tenía ninguna referencia, no se hacía cierto énfasis sobre Teotocos, porque los primeros cristianos estaban claros de que María no era la madre de Dios. Mas, sin embargo, en el 430, en el concilio de Éfeso, pues por orden de Juan I, del Papa Juan I, quien le dice a Cirilo que tomara cierta correspondencia sobre este tema. Y Cirilo pues hace que digamos organiza una reunión en el concilio de Éfeso. El concilio local por lo regular estaba integrado por diferentes ramificaciones religiosas, bendito sea el Señor. El hecho de que eran ecuánimes los concilios por lo regular. Y pues este sostiene Cirilo de que María era la madre de Dios. Y de hecho Cirilo también se confundió con lo que quiso decir Nectorio. De hecho a nosotros nos acusan como nectorianos porque Nectorio fue el primero o uno de los primeros que se pronunció abiertamente en contra de la posición del Teotocos. Porque Nectorio decía que cómo es posible que María sea la madre de Dios, donde se supone que Dios es la fuente de la existencia. O sea, Dios es el principio. Antes que María fuese, ya Dios era. De hecho, Dios hizo a María, Dios creó a María. Entonces, ¿cómo vamos a explicar de que María es la madre de Dios? Pero mucho para justificar, para sustentar esta tesis que está muy débil, dicho sea de paso, pues dicen, no, es que él es madre de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, si es madre de Dios, es madre de la segunda persona de la Trinidad y Dios es uno. Entonces, cuando usted se pone a analizar, llegamos a la conclusión entonces de que ella es la madre de la Trinidad, como sostiene la Iglesia Popular. O sea, fíjese hasta dónde se llega cuando nosotros planteamos, cuando usted de manera tal vez está descabellado por ignorancia, dice de que María es la madre de Dios. Tiene que aceptar de que María es la madre de la Trinidad porque Dios es trino. Entonces una parte de la Trinidad y la otra no. Entonces fíjese por dónde va el asunto. Pero regresando con el 430, se dice que existió 431 aproximadamente. No solamente estaba a favor del término Teotocos, sino que hace una iglesia a favor de María, Madre de Dios. ¿Qué le parece? Muchos pues no entendieron, como les dije, especialmente Cirilo, lo que quiso decir Nectorio quiso decir de que en Cristo había dos naturalezas, no dos personalidades como él entendió. Él entendió que Nectorio está diciendo que había una persona humana y una persona divina. O sea, se sobreentiende, pero él lo que quiso decir era que en Cristo es una sola persona con dos naturalezas, una humana y una divina, que es lo que creemos nosotros los cristianos, especialmente de corte pentecostal y la mayoría de nosotros los cristianos evangélicos. Más sin embargo, Cirilo entendió y mucho de que Nectorio estaba diciendo que Cristo tenía dos personas, no, es una, pero con dos naturalezas, la humana y la divina. Bendito sea el Señor. Y los nectorianos entonces tergiversaron el mensaje y comenzaron a decir que Cristo tenía dos personas y no es así. Bendito sea el Señor. Entonces llegan a un acuerdo en el concilio de Calcedocia en el año 451, en donde dice que María simplemente fue la portadora de Dios. O sea, fue el medio, fue pues el vehículo, por decirlo así, en la cual pues el Espíritu Santo pone en ese efecto a nuestro Señor. Entonces yo entiendo que ella fue como, o sea, ella fue la incubadora, el vehículo para llevar a Dios al mundo. Pero para ser más específico fue para llevar a Cristo. De manera que el Calcedocia pues se aclararon las cosas y dijeron, ella es la madre de Dios, pero en la persona del Hijo. Eso más o menos la idea. Pero lamentablemente este término se ha malinstrumentado. La Iglesia Popular pues lo ha llevado a otro nivel. Y muchos utilizan Isaías 7:14. Una virgen aquí que concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado, bendito sea el nombre del Señor. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero el hecho de que quiera decir Dios con nosotros, no quiere decir que María es la madre de ese Dios que con nosotros. María es la madre de ese hijo en el cual es Dios, pero en la naturaleza divina, no en su naturaleza humana. Cuando yo voy, por ejemplo, a Gálatas a Colosenses 2, verso 9, dice que en él habita corporal, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud. O sea, en él estaba la plenitud de Dios, que es la divinidad, la deidad,
pero a su vez estaba la parte corporal. Entonces María, por razones obvias y lógicas y naturales y biológicas, ella era la madre del cuerpo, la madre de la parte corporal de Cristo, de la persona humana, pero no de la naturaleza divina. Porque ¿cómo vamos a explicar de que María es la madre de Dios? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los padres de María? ¿Qué vamos a hacer con los hijos de María, los demás hijos? Entonces, ¿qué eran hermanos de Dios? Entonces, señores, no hay sustento, no hay un aval, no hay algo bíblico, no hay algo fuerte, no hay un argumento sólido para mostrar de que María sea la madre de Dios. Muchos utilizan, bueno, también, si utilizamos la lógica de Isaías 7:14, si leemos el verso 15, dice que comería miel, bendito el Señor, y leche. Mi pregunta es, ¿Dios come? ¿A Dios le da hambre? Si Dios es espíritu. De hecho, cuando habla en Colosenses 2:9, que en él habita corporalmente toda plenitud, quiere decir o nos da a entender que él, siendo Dios, se humanizó, se humanó, pero simplemente él en algunas situaciones mostró su divinidad, no en todo sentido. ¿Y por qué razón no siempre la mostró su divinidad? Bueno, porque lo primero que él vino su misión fue a cumplir con nosotros, o sea, morir por nosotros, padecer como hombre, pero salvo algunos casos, pero él no, cuando dice que se despojó en Filipenses 2:5, si mal recuerdo, 2:5-6, que se hizo hombre, se refiere a que él no hizo uso realmente de toda su plenitud, sino salvo algunos casos donde él perdonaba pecado, etcétera, etcétera. De manera que lo más correcto, lo ideal es utilizar el término Cristo toco, que quiere decir María, madre de Cristo, pero no Teotoco, que María, madre de Dios. El ángel Gabriel dijo que María iba a dar a luz un hijo, el que le llamarán Jesús, el Salvador del mundo. Ella parió a Jesús, dio a luz a Jesús, pero a Dios no. Dios no puede pasar por una incubadora. Dios no puede reducirse, bendito sea el Señor, siendo Dios con la parte divina, a depender de una persona humana. Ahora, en cuanto